Un cordial saludo y muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por esta oportunidad para reflexionar un poco sobre este tema, que es uno de los temas más inquietantes dentro de la vida cristiana. Los no del reino de Dios. Y el Salmo 14, del 1 al 3, ustedes pueden buscar ahí Salmo 14, del 1 al 3, y ustedes verán que dice que los necios piensan que no hay Dios. Y dice que todos se han pervertido, han hecho cosas horribles, no hay nadie que haga lo bueno. Y desde el cielo mira el Señor, lo dice así, a toda la humanidad, a todos los hombres, dice, para ver si hay alguien con entendimiento, alguien que busque a Dios de todo corazón. Entonces estamos viendo en ese salmo que nos está planteando de que no hay justo, como decía Pablo, no hay justo ni aún uno. Muchas personas, debido a su ego y a esos problemas que ellos tienen de ego, niegan que llevan una vida de pecado. Por todos los medios se resisten a reconocer que son pecadores. Hay un escudo que muchos ponen y niegan completamente la existencia por un lado de Dios y niegan por otro lado que son personas que viven en el pecado. Entonces comienzan a contraargumentar, bueno, defíneme el pecado, bueno, defíneme quién es Dios para ti. Todos esos son argumentos que les sirven como un escudo para no reconocer que viven en el pecado, para no reconocer que ellos son también pecadores. Pero la Biblia es bien clara en cuanto a lo que nos está diciendo en Juan capítulo 3, versículo 3 y en Juan 3:5. En Juan 3:3 el Señor decía, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y cuando vemos más adelante, vemos en Juan 3:5 que Jesús decía, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Allá nos dice ver el reino y aquí nos habla de entrar en el reino. Así es que requisito fundamental, un requisito sine qua non. La condición sine qua non sería que el creyente mismo tiene que nacer de nuevo si quiere entrar al reino de Dios. Tiene que pasar por todo ese proceso, doblegarse ante Dios, reconocer que ha fallado, reconocer sus pecados, arrepentirse de todo corazón de sus pecados, y ahí es donde decimos, viene el Espíritu Santo que trae convicción de pecado, viene el Espíritu Santo de Dios que le hace ver cuáles han sido sus fallas, cuál ha sido su problema. Y uno dice, no importa si eres miembro de tal o cual organización, de tal o cual iglesia, no importa si tienes la membresía en una asociación cristiana o en una comunidad de fe o en un centro cristiano, no importa. Lo que es importante es que hayas nacido de nuevo, que hayas tenido esa experiencia de haber abierto el corazón y permitir que Jesucristo controle tu vida y documentarte más de acuerdo a los evangelios cuáles fueron las enseñanzas de Jesucristo y cuáles son sus mandamientos para cada uno de nosotros. Así es que es un requisito fundamental en la vida cristiana haber nacido de nuevo. Entonces vemos en la primera esfera que si queremos entrar al reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Si no lo hemos hecho, definitivamente no podemos entrar. Otro de los aspectos que encontramos nosotros allá en la Escritura es que una persona que ha entregado su vida al Señor, una persona que decimos que ha tenido esa conversión, entonces no puede estar viendo hacia atrás. O mejor dicho, para que nos quede bien claro, una persona que vive con su mente en el pasado, con todo lo que yo hice en el pasado, las cosas que hacía y empieza a gozarse de las cosas que hacía, por eso esa persona no puede entrar al reino porque le es difícil realmente nacer de nuevo. El que ha nacido de nuevo corta con ese pasado. El que ha nacido de nuevo deja atrás todo eso
todos los recuerdos de lo que hizo, todo eso, trata más bien de olvidarlo, no de gozarse en ellos. La persona que vive viendo el pasado, entonces es como que si estuviera arando la tierra, agarra por un lado, agarra para el otro, pero nunca va a hacer las cosas en el orden de Dios, llevar los surcos derechos de la vida, no lo va a poder hacer. Entonces, si esa persona no puede estar viendo hacia atrás, esa persona no es apto para el reino. Jesús trataba de enseñarnos con eso que la persona debe seguir hacia adelante, debe de nacer de nuevo y dejar atrás todo lo que es el pasado. Muchas personas no pueden nacer de nuevo porque viven recordando y quieren llevar los estilos de vida que llevaban anteriormente, y eso no se puede. Entonces dice, la otra parte es que nos enseña la Escritura que al nacer tú de nuevo, entonces tú empiezas a adquirir los nuevos valores, los valores del reino de Dios, los valores de justicia, del amor, de la misericordia, de la compasión, de la bondad, de la fe. Tú vas caminando con toda esa situación. Pero si no puedes nacer de nuevo, o sea, si no has nacido de nuevo, sigues apegado al egoísmo, sigues apegado al racismo, sigues apegado al machismo, sigues apegado a ese deseo de dominar a los demás, de maltratar a los demás. Por eso es necesario volver a nacer, o sea, nacer de nuevo. Es necesario el nuevo nacimiento. De lo contrario, nosotros vamos a seguir pensando como pensábamos antes. Pablo nos aclara un poquito en 1 Corintios 14:20 y nos dice a nosotros que no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia y maduros en vuestra manera de pensar. Así que tenemos que poner en balance las cosas. ¿Cómo adquirir los valores del reino? Con el nuevo nacimiento. De lo contrario, no podemos. Vamos a seguir pensando todavía dominados por el engaño, dominados por el egoísmo, dominados por la envidia. Por eso ve que hay personas que uno les dice, dejemos de hacer el daño, dejemos de hablar de la gente, dejemos de hacer mal, porque esos son reflejos de una vida pasada. El nacido de nuevo deja completamente todo eso atrás. Entonces, hay un asunto que es importante en la vida del creyente y es que ha reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, como el Señor de su vida. Algunos en algunas iglesias hacen mucho énfasis en la salvación. Él va a ser tu Salvador, tú no tienes que hacer nada. Pero la verdad es que la Biblia nos muestra de que Él es el Señor. Jesucristo es el Señor. Adonai para los judíos era en el idioma hebreo Adonai, Señor, y para los griegos Kyrios. Y por eso en las traducciones anteriores se pasaba de Adonai a Kyrios, precisamente porque era para no usar ese nombre de Yahvé. Entonces ellos usaban Adonai, pero cuando se pasó al griego, se usó el nombre de Kyrios. Valga la aclaración. Para muchos de los cristianos que se habían convertido al Señor, muchas de las personas que se habían convertido al Señor, pues usaban la palabra Kyrios y se rehusaban a dársela al César. Ellos decían, no, el César no es el Señor, para nosotros Jesucristo es el Señor, es nuestro Rey, ese es nuestro Maestro, es nuestro soberano, y por eso se usaba la palabra Kyrios. Y para todo, en el Señor somos salvos, si el Señor quiere, si el Señor nos dirige, para todo ser el Señor. Pero hay un momento que encontramos en la Escritura, en Mateo 7, del 21 al 23, donde se nos está diciendo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Ahí nos encontramos con otra negativa. No podemos, no todas las personas que dicen Señor, Señor, sino quienes, sino aquellos que hacen la voluntad. ¿Y por qué van a hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué les es más fácil hacer la voluntad de Dios? Porque han nacido de nuevo. Entonces una persona
que no ha nacido de nuevo, claro que puede hablar de Señor, Señor, pero eso no quiere decir que tiene la entrada al reino. Cualquier persona, cualquiera de la calle puede decir, no, porque el Señor, pero una cosa es mencionar la palabra el Señor y otra cosa es que sea el Señor de su vida. Y ojo con esto que sigue a continuación. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos, como un reclamo, no profetizamos en tu nombre? Es como que si le estuviera haciendo un reclamo. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos nosotros los milagros. ¿Y qué les diría el Señor? Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Estas palabras son fuertes, amados hermanos y hermanas, son bastante fuertes. ¿Por qué? Porque les están reclamando al Señor como que si por las cosas que hacían tenían entrada al reino, el derecho al reino. Y no, lo que permite que esa persona sea reconocida como ciudadano del reino es porque hace la voluntad del Señor. Y para ellos o para ellas la voluntad del Señor es primero. Entonces hay que tener cuidado porque en la iglesia o en las iglesias muchas personas entran diciendo que son creyentes, diciendo que siguen al Señor, pero no lo hacen porque no es el Señor de sus vidas. Y nosotros hemos bautizado personas que porque alguien le dijo, mira, es el momento de los bautismos, va a recibir una clase, la persona quiere bautizarse, esto y lo otro, entonces nosotros venimos y los bautizamos. Pero ¿qué sucede? No, ellos han reconocido cuando el tiempo ha pasado que no se habían convertido realmente, que no habían nacido de nuevo realmente, y estas personas se convirtieron en creyentes problemáticos. No había arrepentimiento, no había conversión, no había nuevo nacimiento, no había nada de eso. Simplemente llegaron a la iglesia y siguieron los patrones que hay que seguir de conducta y lo siguieron sencillamente, pero no nacieron de nuevo. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Les declaré, nunca os conocí. Y como había puesto ahí en pantalla, muchos se hacen creyentes por intereses políticos e incluso intereses comerciales. Ha habido una organización por ahí que decía los hombres de negocio y muchas personas entraban ahí para hacer negocios, pero no porque realmente fueran creyentes. Ese nunca os conocí, como les repito, es bastante fuerte porque pensemos en esto. Muchas personas dirán, Señor, pero si en tu nombre hicimos esas grandes campañas evangelísticas. Señor, pero si en tu nombre yo hice estos conciertos. Señor, pero en tu nombre recogimos buenas ofrendas. En tu nombre hicimos buenos retiros espirituales. En tu nombre echamos fuera los demonios de la gente que iba a los retiros. Uno no puede reclamarle al Señor eso y decirle, mira Señor, en tu nombre recogimos buenas ofrendas, como hay un canal, los canales por ahí que están de moda, los canales cristianos que se ponen a hacer maratónicas y del dinero. En tu nombre nos hicimos ricos, podría decir alguien, y es la verdad. Mucha gente ha sido estafada, mucha gente ha sido engañada, a mucha gente les han quitado hasta sus propias casas, sus propiedades, sus vehículos, porque llegó una mente nefasta, maquiavélica, engañadora y los despojó de todos sus bienes diciendo o haciéndoles creer de que esa era la voluntad de Dios. Estas personas se van a llevar una gran sorpresa el día en que les toque dar realmente cuentas. Entonces vamos a recordar en todas esas esferas los temas que hemos estado tocando y recuerden, no todo el que me dice Señor, Señor. Así que a poner atención a eso. Otro de los no que encontramos en la Escritura es que el reino de Dios no consiste en todas esas palabras. Los filósofos se paraban y daban sus discursos, los griegos tenían las artes, tenían los deportes, tenían los grandes filósofos y se paraban aquellas personas con esa oratoria tan espectacular a hablar sobre diferentes temas de la vida, la existencia y tantas cosas que tocaban. Pero encontramos que Pablo les decía a los Corintios, 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Poder para dar el nuevo nacimiento, poder para restaurar las vidas,
poder para traer una transformación, poder para hacer los milagros, poder para echar las tinieblas afuera. Entonces, no consiste el reino de Dios en toda esa dialéctica que se puede estar ejercitando y hablando y todo eso. Algunos creyentes de la iglesia de Corinto andaban así, muy llenos, andaban envanecidos, y en esos mismos pasajes Pablo se los hace ver. Andaban orgullosos, con la nariz hacia arriba, viendo a los demás de menos. O como dice una palabra que tiene que ver con esto de envanecido en el original griego, nos hace ver, aún el diccionario lo menciona, es andar como lleno de aire como los sapos. Es una persona que anda como muy hinchada, así que no se trata de pensar que nosotros somos más que los demás por esa misma situación. Así es que no consiste el reino de Dios en palabras, no consiste el reino de Dios en comida ni bebida, como Pablo lo decía, pero aquí viene algo también que es interesante. Jesús lo dijo bien claramente en Mateo 5:20. Decía, porque yo os digo que si vuestra justicia, escuche eso, lo que dice aquí en pantalla, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas o la de los fariseos, sencillamente no entraréis en el reino de los cielos. Así como lo dice. Si vuestra justicia no fuera mayor que la de ellos, ¿a qué ¿qué quiere decir con vuestra justicia? Bueno, que todo lo que los fariseos y escribas hacían, lo hacían por la letra, lo hacían para quedar bien ante los demás, para agradar el ojo de los demás, para que los ojos de los demás, para que los demás vieran en ellos personas ejemplares. Entonces, el Señor dice, si ustedes van a ser como ellos, si ustedes no son mayores que ellos en eso, en cuanto a la justicia, entonces sencillamente ustedes no entran al reino de los cielos. Porque los escribas y los fariseos marginaban a los pobres, rechazaban a las personas necesitadas, a los miserables, los consideraban en maldición. Así que si mi conducta cristiana no va a superar a lo que ellos hacían, sencillamente estoy reflejando que no he nacido de nuevo. En 1 Corintios 6, del 9 al 10, vuelve a mencionar la Escritura, en este caso por la mano de Pablo, que ni los injustos, o sea, no, los injustos sencillamente no heredarán el reino de Dios. Y de una sola vez Pablo para y les dice a los corintios, no erréis, o sea, no se equivoquen ustedes con esa manera de pensar. Y les hace una lista, ni los fornicarios, que son las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pablo se está refiriendo a estas personas que ya tienen como estilo de vida la fornicación, el adulterio, la idolatría. Incluso les dice ahí que ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, yo no puedo quitar esa parte de ahí. Lo tiene la Escritura. Que las personas no quieran obedecer es otra cosa, porque la obediencia viene como fruto del nuevo nacimiento. Ni los ladrones, ni los avaros, ni nada de esas cosas, ni los estafadores, ni todos los que tienen que ver con situaciones el día de hoy, haciendo trucos bancarios, ni estafas telefónicas, ni nada. Esa gente no tiene entrada al reino. ¿Por qué? Porque reflejan que no son nacidos de nuevo. Tenemos dos imágenes en pantalla que reflejan la injusticia. Algunos prefieren darle el trabajo a alguien que para ellos están en buenas condiciones y dejan a los demás botados. Y en esas imágenes vemos también a alguien haciendo un soborno. Como iglesia seguimos creyendo lo que la Biblia enseña, los valores del reino. Como iglesia continuamos hacia adelante con todos los demás hablándoles del nuevo nacimiento, un tema que a muchos quizás no les gusta, pero es necesario nacer de nuevo. Ese es el requisito fundamental para tener acceso, para tener entrada al reino. Todos los otros no, son precisamente por eso, porque la persona no quiere nacer de nuevo. Así es que
Ese es el llamado que encontramos nosotros, que la persona debe nacer de nuevo para que los valores del reino puedan ingresar en su corazón, para que pueda asimilarlos, para que pueda guardarlos. Y ahí tienen ustedes entonces en todas esas esferas porque la Biblia habla de no tendrán entrada al reino. Y ese no lo volvemos a encontrar también en Gálatas capítulo 5 del 19 al 21. Y el apóstol Pablo nos habla de todas esas acciones que son típicas de una sociedad pagana, de una sociedad que se ha corrompido. Y él la llama carnal, porque es eso, una sociedad que responde a los instintos animales, y por eso las orgías, por eso la inmundicia, por eso la lascivia, y por eso toda esa idolatría y hechicería, la borrachera, los homicidios, todas esas cosas eran producto de una sociedad que había caído en la corrupción, se había corrompido. Entonces Pablo les dice ahí, estas personas sencillamente no heredarán el reino de Dios. Y habla hasta del carácter, no solamente de los problemas de carácter moral, sino de esa conducta de uno cuando uno se enoja y se vuelve irascible y pareciera que necesita tener cita para control de la ira, que alguien los oriente, que alguien los ayude. Y las disensiones, los homicidios reflejan una sociedad totalmente apartada de los valores del reino de Dios. Así es que este tipo de personas está involucrada también en asuntos de tinieblas. Y toda la gente que practica la idolatría la pone al mismo nivel de la hechicería, al mismo nivel de las contiendas, al mismo nivel de los homicidas. Es que si ustedes ven bien el pasaje, se van a dar cuenta de que se está colocando, ahí no hay pecado pequeño, pecado más grande, sino la misma situación. Y Pablo decía, no heredarán. Hay un aspecto interesante que vale la pena mencionar y que pueden ustedes investigar en los diccionarios filosóficos, en los diccionarios comunes, en la internet, que es el hedonismo. Y el hedonismo es un tipo de doctrina filosófica que consiste en el énfasis que se le pone en considerar el placer como la finalidad o el objetivo de la vida. Es el placer. Eso es lo que el hedonismo tiene como doctrina. Los hedonistas los encontramos nosotros ahí que hablan de disfrutar. Disfrutemos esto, disfrutemos lo otro, tengamos placer aquí, tengamos placer allá y olvidémonos de todo aquello que nos pueda causar dolor. Entonces vemos en esta parte la existencia de la escuela sirénica. Y estamos hablando de Aristipo y estamos hablando tiempo después de Epicuro. Y ellos decían que el único criterio de verdad se llama en las emociones internas y que lo más importante son esas emociones y el placer que producen. Ya después Epicuro ya estaba hablando de que había que tener responsabilidad también en esta situación y nos acordamos que en algún momento Pablo tuvo encuentro también con estos filósofos y a él lo señalaban a Pablo de palabrero. Ahí lo podemos ver también en el libro de los Hechos. Este hedonismo, porque estamos hablando de ese pensamiento doctrinal filosófico, este hedonismo que busca el placer, lo vemos hoy día, hasta en los anuncios de televisión, si usted quiere ser feliz, si usted quiere esto, si usted quiere lo otro, lo vemos en las películas, lo vemos en el Netflix, lo vemos en todas las otras películas de romance y otras cosas más. Lo más importante es el placer y es lo que se señala ahí, lo que se busca, hasta en las canciones. En ese romanticismo de que quiero disfrutar aquellos días que vivimos y un montón de cosas más. Entonces, el hedonismo muchas veces no pensaba en las consecuencias. Posteriormente se vino desarrollando la inteligencia del hedonismo y las prácticas fueron cambiando. Sin embargo, esto lo vemos en Gálatas reflejado cuando estábamos viendo sobre las personas que quieren vivir solo en el placer, dentro del paganismo, la inmundicia, las orgías, todo ese tipo de conducta hedonista
que la vemos hoy día en el consumismo. Por eso el consumismo y la cuestión del hedonismo como que andan ahí de la mano, porque todo lo que se está haciendo en la publicidad de cómo embellecerte, cómo hacerte una mejor cirugía del cuerpo, esto y de lo otro, es parte de la cultura hedonista. Y esa cultura hedonista se ha filtrado en la iglesia. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto se ha permitido esto? ¿Se ha metido realmente en la iglesia? Y yo diría que sí, que se ha metido. Estamos viendo nosotros a pastores imponiendo modas, a personas para tener aceptación dentro de ciertos círculos hacia los cuales se están dirigiendo el evangelio. Están tratando de adaptar el evangelio a una sociedad hedonista, hasta en la manera de conducirse, de hablar, es decir, ajustando el evangelio a los gustos y a las exigencias de una sociedad pagana. Y ahí es donde hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Y este vocabulario que se usa a veces en los púlpitos hacia las hermanas: ustedes son las princesitas del Señor, ustedes son los príncipes de Jehová, y entonces se endulza tanto el oído, el ego de las personas, que se trata de levantarles desde un punto de vista hedonista. Y allí nosotros tenemos todos que tener mucho cuidado con esto. Incluso hasta hay canciones que reflejan esto de que ustedes son la niña de los ojos del Señor, y se les conduce por la exaltación del ego. En las esferas tenemos nosotros que no, ni aquellos que están en contienda, fornicación, inmundicia, toda esa cuestión. La Escritura dice de una sola vez: no heredarán el reino de Dios. Y el reino de Dios no viene para que se acomode a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que ajustarnos al reino de Dios. Por eso dice: no aquí, no allá, no al otro, no aquello. No hagan lo mismo que hace la sociedad pagana, no caigan en esas conductas. Es necesario el nuevo nacimiento. Aún los pastores tenemos que volver la mirada hacia Jesucristo y seguir los ejemplos de Jesucristo. Él no dijo: busquen que la gente se sienta bien. Al contrario, dicen: los van a perseguir por mi causa. He aquí que yo los mando como ovejas en medio de lobos. No está diciendo, como decían los hedonistas 500 años antes de Cristo, ya se venía hablando del hedonismo. Y el Señor no les dice: ustedes aquí les voy a dar comodidades, los voy a hacer que se sientan bien. No. Como algunas personas que me gusta ir a tal iglesia porque ahí sí lo atienden bien, me gusta ir a tal iglesia porque ahí te dan hasta cafecito, la otra iglesia no me gusta ir porque no tienen aire acondicionado. Es un pensamiento muy hedonista que hay en algunas personas. No podemos hacer eso. Los no entrarán, no heredarán, son una especie de alarma que nos está diciendo: cuidado, iglesia, no se trata en caer en posturas discriminadoras, en una posición segregacionista. No se trata de ser marginadores de los demás o excluir a los demás que no piensan como nosotros. No se trata de una distinción ni una relegación de los demás. Al contrario, nosotros queremos que la gente que venga se arrepienta de todos sus pecados, cambie su estilo de vida y permita que los valores del reino penetren en su vida. Aquí hay un asunto interesante, mi querido amigo, mi querida hermana y amiga. Cada quien puede hacer con su vida lo que quiera. Cada quien puede hacer lo que desee. Pero recuerde que todos tenemos que estar algún día frente a la presencia de Dios y dar cuentas de lo que nosotros hemos hecho mientras estábamos en vida. Jesucristo es el Rey. Nosotros nos debemos a Él. Él es el Señor, Él es el Maestro, a Él es al que tenemos que seguir. No es un asunto de cerrarle las puertas a la gente, al contrario. Pero les decimos, la entrada es a través del arrepentimiento sincero y el nuevo nacimiento. A nadie podemos obligar que lo hagan. Es una situación que el Señor
toque el corazón de ellos. Una vez que ellos empiezan a buscar de Dios, el Espíritu Santo va penetrando y va trabajando la vida de ellos. Quiero terminar con esto, mi querido amigo y hermano, amiga y hermana. Juan 3:3 tiene toda la razón. El Señor Jesús lo dijo bien claramente: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Déjanos tus comentarios aquí en la página, porque tus comentarios enriquecen y son de bendición para otras personas. Dinos qué piensas, dinos cuáles son tus inquietudes, y si deseas escribirnos, escríbenos. Abajo está la dirección ahí de nuestro correo electrónico, hoybiblia@gmail.com. Si no te has inscrito o suscrito al canal, suscríbete al canal, dale clic a la campanita y esto te ayudará porque te estará avisando de los nuevos videos. Muchas bendiciones y un fuerte abrazo. Hasta la próxima.